Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con una oración, poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos, Señor, de separar este tiempo para escuchar tu voz, Señor, y poder ser ministrados y ser enseñados, no por obra de hombres, Señor, sino por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor, y gracias por estos tiempos que permites tener, Señor. Te pedimos tu presencia, Señor, en este tiempo, Señor, y que aquellos que se han de integrar también reciban de esta bendición de reunirnos, Señor, a una distancia. Dice tu palabra que cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad, Señor. Y gracias porque a una distancia podemos edificarnos los unos a los otros. Te bendecimos y te alabamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pues si se acordarán, híjole, será como 3 meses más o menos, si no es que quizás un poquito más. Tuvimos un tiempo de, no una enseñanza como tal, sino hacerlo un poquito interactivo y poder platicar de algunos versos. Entonces, esta noche vamos a tener una dinámica similar. Yo separé 3 versículos que a mí me llaman mucho la atención, donde Dios ha hablado a mi vida. Y entonces te pido que tengas a la mano tu Biblia o si tienes ahí el buscador de Google o alguna aplicación de la Biblia y que también conforme vamos platicando acerca de los versículos, tú puedas en su momento compartirnos un versículo por medio del cual Dios te haya hablado. ¿Sí? Entonces esta es una, alguien más si quiere, ok, añadir. Entonces realmente esta es una reunión dinámica. Te pediría que si Dios pone en tu corazón compartirnos algo, puedas levantar la mano, abrir tu micrófono, tu cámara, de ser posible, y nos compartas qué es lo que Dios te habla a partir de ciertos versículos. La Biblia es tan rica que mira, aquí nos podríamos llevar horas y horas y horas hablando acerca de versos, versículos, porciones de la palabra, donde Dios nos ha hablado muy específicamente en distintos tiempos y en la mayoría de los que estamos aquí. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida en múltiples ocasiones, que has visto su mano, has visto su poder. Platicaba con una persona en la semana y me decía que había perdido su trabajo y estaba un poco triste, ¿no? Y platicando con esta persona me decía, pero yo soy un hombre de oración, yo oro mucho, dice, yo lo primero que hago en la mañana es oro, y yo bueno, iba hacia su trabajo orando, y regresaba y oraba, y también en su casa y en la noche oraba. Yo le decía, mira, qué bueno que oras, finalmente es una dinámica que Jesús mismo hacía, ¿no? Que el tener estos tiempos de comunicación con nuestro Padre son enriquecedores, son necesarios y son un hábito espiritual muy bueno. Sin embargo, hacía una pausa con él y le decía, mira, yo te sugiero 2 cosas porque conozco de su vida. El problema que pudiera tener en ocasiones esta persona es que en su oración todo es yo. Es que yo esto, yo lo otro, yo y lo que he pasado, etcétera, ¿no? Y no estoy diciendo que sea algo malo el que tú y yo traigamos delante de Dios nuestras cargas, nuestras aflicciones y las derramemos ante Dios. Pero nuestra oración no tiene que ser exclusivamente yo y te pido, ¿no? Y le decía, yo te sugiero una segunda cosa. Uno, bájale a tu yo, pero 2, lee la palabra, porque a esta persona le cuesta trabajo, mucho trabajo leer la palabra y como muchas veces a todos nosotros el obedecerla. Pero le decía, qué importante es que tú ores la palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra, podemos, ya al momento de hacer una oración constante, podemos orar la palabra. De lo contrario, somos limitados para nuestra oración, ¿sí? Podemos caer fácilmente en vana repetición o como te decía acerca de este amigo, en un yo, y te pido, y te pido, y te pido. La oración es más que pedirle a Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es para poder fortalecer la oración que tú y yo tenemos como creyentes, como hijos de Dios, el leer la palabra.
Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra, oramos la palabra. Ahora, ¿qué es orar la palabra? Orar la palabra es que aquello que tú has leído, aquello donde Dios te ha hablado, tú lo puedas llevar en oración, en petición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de este amigo, si no lee la palabra y no lee esa porción de la palabra que dice que nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pues su oración va a ser solo dame trabajo. Pero cuando tú y yo leemos la palabra, podemos tomar las porciones de la palabra y orar la palabra. Entonces, sí, Señor, necesito un trabajo, necesito tu provisión, y en ese momento, por ejemplo, puedes aplicar la palabra. Y tu palabra dice que no ha habido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Y entonces estás orando la palabra a partir de las promesas de Dios, y eso fortalece tu oración. Ya no nada más en una dinámica unilateral donde hablamos y lo que dice la palabra a veces van a palabrería porque ya no sabemos qué orar, porque se nos acaban las palabras. Entonces, qué importante es para ti y para mí que leamos la palabra, que oremos la palabra. Entonces, por eso en este tiempo voy a leer algunos versículos. Ten la libertad de interrumpirme. Si algo quieres comentar acerca de ese verso, algo que Dios te haya hablado, este tiempo es interactivo. Entonces, voy a empezar con unos versos que tengo aquí separados. Y vamos a empezar con el Salmo 32, 8, 11. Te pido que los que se fueron integrando, que tengas tu Biblia a la mano, si tienes algún buscador digital o si tienes alguna aplicación de la Biblia. Exactamente, Salmos 32, del 8 al 11. Y dice así la palabra, es un salmo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si te das cuenta en esta porción, los primeros versos, tanto el 8 como el 9, es la palabra de Dios, es Dios hablando a nosotros. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira, para mí este es un verso que me gusta mucho, porque muchas veces tú y yo andamos con falta de entendimiento y no terminamos de entender, y quizás nunca lo hagamos, al menos en esta tierra, cómo es que obra Dios. Pero el Señor nos da entendimiento, y esta es una promesa. Dice, te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Creo que es en Isaías, dice que por torpe que fuéremos, no nos desviaremos de sus caminos, no nos desviaremos de lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Por torpes, aún por necios, ¿sí? Él nos hará entender y nos enseñará el camino. Ahora, nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar. Pero ahí, ¿cuál es la importancia o la aplicación para tu vida y para mi vida? Ya con el entendimiento, ya teniendo la guianza del Señor, tomar las decisiones correctas, porque muchas veces tú y yo conocemos lo que dice la palabra, en cuestiones prácticas sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, y muchas veces, como decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno, perdón, y termino haciendo lo malo, ¿sí? Entonces, una cosa es que Dios nos dé el entendimiento, nos dé la enseñanza en el camino que debemos andar, pero de ti y de mí depende la obediencia. Si se acuerdan, las personas del camino, el domingo la hermana Lore nos habló parte de esto, acerca de la obediencia. Qué importante es que nosotros obedezcamos, no solo tener el entendimiento y en este caso la enseñanza. Pone ahí un ejemplo de caballo y como mulo sin entendimiento, ¿sí? Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos,
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No está hablando aquí a cualquiera, está hablando al justo y al recto de corazón. Dice, muchos dolores habrá para el malo, para el impío, pero si tú y yo esperamos en el Señor, nos rodeará la misericordia. No quiere decir que no habrá dolor, no quiere decir que no habrá prueba, no habrá tribulación, pero me encanta el versículo 11 de Salmos 32, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mira, cuando tú y yo aprendemos, y esto lo hemos platicado en distintos momentos, cuando tú y yo aprendemos a gozarnos en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, sabemos que Dios está obrando y por eso podemos gozarnos. ¿Quiere decir que todo siempre será alegría, felicidad y color de rosa? No, mi hermano, no, mi hermana, pero en medio de las adversidades que tú y yo podemos vivir, podemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que el gozo proviene de Dios, que sus caminos y sus planes han sido dictaminados para nuestras vidas. Y si tú y yo estamos bajo esa cobertura, nos rodea la misericordia. ¿Sí? Podemos estar gozosos aún en medio de la adversidad. Cuando tú y yo nos gozamos en medio de la adversidad, y esto es algo que a mí me encanta, sacamos de onda, como decimos comúnmente, al enemigo, porque él envía prueba y tribulación a nuestras vidas para que nos quejemos, para que nos amarguemos, para que nos desviemos incluso del caminar con Dios, decir, no, es que las cosas no sucedieron como yo quería. Y mira, no nos vayamos muy lejos. El día de ayer me sucedió algo y en cierta medida sí le dije a Dios, oye, pero ¿por qué no has contestado esta petición que yo tengo? Y sí me quedé así como, Señor, ¿no? Pero también, de manera inmediata, también escuché la voz de Dios en mi corazón diciendo que Él está a cargo de las peticiones, que Él escucha y que el hecho de que yo no haya recibido todavía una respuesta específica a una petición, no quiere decir que Dios no esté obrando su perfecta voluntad en mi vida. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, podemos decirle, ay, Señor, quizás la situación no es la que yo esperaría, pero yo aprendo, yo decido alegrarme en ti, en lo que tú estás haciendo. No lo puedo ver, pero esa es precisamente, mis hermanos, la fe. Señor, no puedo ver, pero sé, por ahí hay un canto, dice, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Aunque no pueda verlo, sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Y en esta noche no sé cuál sea tu situación, pero sé que posiblemente estás pasando por una situación difícil, donde quizás no has recibido respuesta, ¿sí? Mi amigo Rolando no me dejará mentir, ¿no? Donde dice uno, pero no pasa nada, ¿no? Estoy esperando una respuesta y no sucede, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. Y cuando tú y yo aprendemos a decir, Señor, yo decido esperar en ti, a gozarme en medio de esta espera, en medio de esta adversidad, incluso en medio de la respuesta negativa o adversa, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, posiblemente estás orando por un familiar, ¿sí? Y de pronto la respuesta de ese familiar o de ese ser querido es negativa, es agresiva, es mala, es con falta de misericordia. Entonces, no solo es que no hay respuesta, sino que la respuesta es contraria a tu oración, es contrario a lo que tú esperas en Dios. Pero recuerda que eso no implica que Dios no está obrando su perfecta voluntad. Y muchas veces esas circunstancias pasan de esa manera para probar nuestros corazones, para ver si realmente estamos dispuestos a gozarnos en el Señor y a confiar y a fortalecer nuestra fe. Porque muchos creyentes o gente que se dice creyente en medio de la adversidad dice, no, como no recibí en tiempo y forma lo que yo quería, quiere decir que Dios es un Dios malo, es un Dios que solo tiene sus consentidos, pero yo no, y se apartan, ¿sí? Cuando muchas veces lo único que era esperar en Él, pero Él estaba obrando su perfecta voluntad. Ahora, no quiere decir que si se desvían, quizás te ha pasado a ti y a mí, que finalmente nos desesperamos y terminamos haciendo nuestra voluntad, no quiere decir que somos rechazados por Dios. Pero quiere decir, lo que sí quiere decir es que nuestro corazón necesita ser fortalecido. Tenemos todavía que madurar en el Señor. Pero Él no nos desprecia por eso. Y esto va muy ligado con el siguiente verso que te quiero leer. Está en Romanos 8. Y este también para mí es una serie de versículos
que alientan mi vida en distintos momentos. Yo sé que lo has escuchado, ¿sí? Romanos 8, versículo 35 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 33. Romanos 8, capítulo 33. Si no puedes ir, apúntalo y después léelo con calma. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el condenará? ¿Quién es el que condenará, perdón? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, todo Romanos 8, después sí puedes leerlo con calma. Pero en muchos momentos de angustia en mi vida, pude refugiarme en este capítulo, en esta porción de la palabra, porque muchas ocasiones ah, creemos que no somos aceptos delante de Dios porque fallamos, porque nos apartamos o porque simplemente estamos viviendo un momento complicado, ¿sí? Y entonces, cuando cada uno de nosotros vive situaciones adversas, pues dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está obrando? ¿Por qué no he recibido aquello que quiero? ¿Por qué no he recibido esa respuesta, esa petición? Y quizás ni siquiera es una, son muchas peticiones, ¿sí? Y como te decía hace un momento, lejos de recibir a veces lo que querías, lo que viene es adverso. Pero cuando tú y yo hacemos nuestro este pasaje que el Señor ha establecido para nosotros, tú y yo podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? Y empieza esta porción, bueno, en el versículo 33, hablando de acusación. Mira, cuando tú y yo erramos, ¿no? Equivocamos, y de hecho ese es el significado de la palabra pecar. El significado de pecar es errar al blanco, es decir, fallaste. Y cuando tú y yo pecamos o fallamos, erramos de aquello de lo que Dios nos ha establecido, nos sentimos agobiados, nos sentimos indignos, y muchas veces en esos momentos somos cuando le hacemos más caso al enemigo, al mundo y a nuestra propia carne. Y el enemigo, la palabra del enemigo y de sus huestes es tratar de desanimarte, de hacerte creer que no eres suficientemente apto para seguir a Dios o para amar a Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, es decir, aquel que te podría condenar fue el que murió por amor, por ti, por mí. Y versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Me imagino que sí. Señor, ya no soy digno de que me ames. Es que yo he fallado, es que no he obedecido, es que no he tenido hábitos espirituales, es que he fallado, ¿sí? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y mira, aquí podríamos llevarnos horas desmenuzando estas porción de la palabra. Nos saltamos al 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no solo no nos puede separar nada ni nadie del amor de Dios, sino que somos más que vencedores. Y recuerdo un ejemplo que escuché alguna vez de qué significa más que vencedor. Si a alguno de ustedes les gusta el box, a mí no me gusta mucho, pero he visto algunas peleas de box, ¿sí? Entonces, si te gusta el box, sabes quién es el Canelo Álvarez, seguramente. Y el Canelo Álvarez, gane o pierda, se hace rico, ¿sí? Le dan un cheque de varios millones de dólares. Y entonces, imagínate una pelea con el Canelo,
no sé cuánto le pagan, 10, 15, 20 millones de dólares o más por pelea. Y entonces imagínate el Canelo Álvarez, entonces empieza ahí a boxear y termina, y le da, vamos a suponer, le da su cheque por 20 millones de dólares, ¿sí? Y de pronto llega a su casa, con el cheque, y el Canelo Álvarez es el vencedor, venció al contrincante. Y de pronto llega su esposa y le quita el cheque. Ella es más que vencedora. Ella no tuvo que luchar, ella no tuvo que pelear, y ella se quedó con el cheque. Este es un ejemplo para que tú y yo entendamos que dice la palabra que no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos ha dado la victoria, nos ha dado el triunfo, nos ha dado la autoridad, pero además nos ha dado vida eterna, y somos sus hijos y somos aceptos delante de Él, y Él nos ama y Él nos limpia y Él nos acepta. Tú y yo somos más que vencedores. No tuvimos que hacer nada, Jesús fue el que fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Él sí sufrió, Él sí padeció por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Por eso tú y yo somos más que vencedores, sin pelear, sin sufrir, ¿no? Y tú me dirías, es que yo he sufrido, yo también he sufrido, pero no se compara ese sufrimiento con el sufrimiento de haber cargado todos los pecados de la humanidad por amor, ¿sí? Y sin deberla ni temerla, aquel que era justo, que era limpio, se humilló hasta la muerte de cruz, por amor, por ti, por mí. Y nos ha dado su amor, nos ha dado su aceptación, nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, tú y yo somos más que vencedores. Y termina este verso diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, ni a ti ni a mí, nos puede separar del amor de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es lo que hace diferente. ¿Sabías que en el Corán, en el escrito santo del Islam, en ninguna parte habla acerca de que su Dios sea amor? A diferencia de nuestro Dios, alrededor de toda la Biblia, desde el inicio hasta el final de la Biblia, vas a ver que Dios es amor y que Dios a la vida de su Hijo por amor por nosotros. Una característica trascendental que tiene nuestro Dios es que nos ama. ¿Sí? Y puede ser muy buen religioso en cualquier otra creencia, ¿sí? Pero el amor que Dios da y que al aceptar tú y yo ese sacrificio tenemos vida eterna, es un amor incomparable, un amor que incluso no podemos entender, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo y quizás ni siquiera logremos entender el amor ágape de Dios, que va más allá de una retribución, más allá de lo que tú y yo podamos esforzarnos para ser amados. No hay nada que tú y yo pudiéramos lograr al esforzarnos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su amor. Entonces, para mí, este verso de este capítulo de Romanos 8 me impacta, porque te das cuenta que sin hacer nada, sin merecerlo, somos aceptos y Dios derrama su amor sobre nosotros. Por eso la importancia de amarnos los unos a los otros. Mira, muchos se dicen cristianos, pero no aman a su prójimo. Cuando un cristiano no ama a su prójimo, yo dudaría mucho que realmente es un cristiano, es un hijo de Dios. Puede decirse que es cristiano, pero si no estás dispuesto, dispuesta a transmitir de este amor hacia otros por medio de aquel que nos amó, en mi cristianómetro, yo, híjole, dudo mucho que realmente tengas una verdadera relación con Dios. Puedes ser muy buen religioso, pero si te cuesta trabajo amar a otros, y mira, es un hecho, va a haber gente que sea más fácil de amar y va a haber gente que nos cueste más trabajo amar. Pero Jesús mismo lo decía. ¿Sí? Y esto lo hemos platicado varias veces. ¿Qué mérito tienes si amas al que te ama? Eso lo hace cualquiera. Ama al que te aborrece, ama al que te cae gordo.
A ese ámalo. Nos cuesta trabajo cuando tenemos mucha carne, sí. Y es más, yo conozco cristianos y me lo han dicho en mi cara, mira, yo puedo amar a ese, pero a aquel, no. Híjole. No quiere decir que sea fácil, pero ¿sabes cómo te va a ser más fácil amar a otro? Cuando le subes al espíritu y le bajas a la carne. Cuando decides, como te decía de este amigo, ser menos yo. Es que yo quiero, yo necesito, es que el mundo me debe, es que... No, no es así. Cuando tú y yo podemos, por eso te decía la importancia de orar la palabra. Podemos orar la palabra, Señor, y dice tu palabra que nada ni nadie me podrá separar. ¿Y quién me condenará si Cristo fue el que murió por mí? Señor, me cuesta trabajo amar a mi prójimo, me cuesta amar a fulano, a perengano. Señor, pero ayúdame a verlos como tú los ves. ¿Y sabes cómo ve Jesús a ese que te cae y me cae mal? Con ojos de amor, con misericordia, con aceptación. Tú y yo quizás no lo vemos así, al contrario, lo podemos ver con ojos de venganza, con ojos de juicio o con ojos simplemente de distancia. No tengo por qué amarlo. No, sí, sí tenemos por qué amarlo. ¿Sí? Entonces, dice también, no está dentro de las escrituras que elegí hoy, pero dice, ¿qué mérito tiene? Bueno, ya lo leímos ese de Jesús, y otro dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su propia casa? Es decir, ¿de qué te sirve ser un cristiano que predica, que sube, que baja, que es visto, que está bajo los reflectores, pero no puedes amar a los tuyos, incluso a veces a los que están más cerca? Mostrar misericordia, mostrar empatía. Eso realmente nos demuestra si tienes a Cristo en tu corazón o si tienes más carne y religiosidad en tu corazón. Ya leí 2 versos, me gustaría, yo todavía tengo uno, pero lo dejo tantito. Si alguien quisiera compartirnos un versículo o algo de lo que se ha platicado hasta ahorita, sería muy importante. Entonces, adelante, nada más levanten manita y con gusto. O el dedo inquisidor señalará. ¿Quién dice yo? Hermana Naye, Alex, Rolando. Sí, lo estoy buscando, pastor. Hay Perfecto, una perfecto. oportunidad. Hay uno por aquí que apunté. Un versículo, alguna porción de la palabra que Dios te haya hablado o que te guste mucho, no necesariamente es que solo Dios te haya hablado, sino que digas, esta porción de las escrituras me gusta mucho. Te digo que son varias, digo, la experiencia ha sido Ajá. Ah, hermosa. no, no, sí, le decía en general también para los demás que quisieran compartir algo. Ah, ok, ok, ok. Sí, así. Pero hay muchas cosas maravillosas. Estoy terminando de contar. Perfecto. Bueno, yo, hermano, comparto el Salmo 5, el verso 8. He estado hablando mucho a mi vida y creo que es algo que Dios, bueno, en el inicio de este año, al estar haciendo mi lectura diaria, pues ha hablado se los voy a leer en esta versión que tengo. Dice, Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. Y creo que eso es ¿Qué algo muy versículo es, perdón, importante. hermana? Es Salmo 5, verso 8. Ok, Salmo 5:8. Gracias. Y también lo comentábamos hace rato en el penal. La hermana Lore nos dio otro que está en el Salmo 25, pero es muy similar y creo que es importante pedirle a Dios que podamos vivir de la manera que Él quiere, pero que también sea fácil, porque nos cuesta muchas veces y algo que usted decía, pues que luego somos muy carnales y sale a veces eso que no queremos y cuando estamos tratando de cambiar es cuando más a veces pasa, ¿verdad? Ujú, ujú. Lo importante de este verso, y por ejemplo en la Biblia de las Américas, pide primeramente al Señor la guianza. Señor, guíame, guíame, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allá adelante de mí tu camino. El salmo que compartía la hermana Lore, Salmo 25, ¿qué?
Es Salmo 25, pero ahorita le digo lo anoté en un papelito. Es el Salmo 25, verso del 4 al 5. ¿Lo puede leer, por favor? Sí. Del 4 al 5 dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera y muéstrame el camino que tú sugerías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Ujú, ujú. Gracias. Gracias, hermana. Sí, por nada. ¿Ya lo tenemos, amigo Rolando? Lo estoy buscando, pero tengo otro aquí. Ok. Hay una parte en la que dice la palabra Ujú, en San Juan. em, Dice San Juan 15, San ujú, Juan 15, 19. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo tuyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es algo que me sorprendió mucho. Bueno, ya caminando en la palabra de Dios a través de Cristo, creo que pues van surgiendo piezas del rompecabezas de nuestra vida que se van armando, ¿no? Y ujú, una de ellas es la parte desde mi niñez prácticamente, yo no me sentía a gusto nunca. De ujú, hecho, en muchas ocasiones era como relegado. Ajá. ujú. Me sentía ausente. No, no, no encajaba yo eh, a veces en círculos de amigos. Te escuchamos un poquito a lo lejos. ¿Podrías acercarte a tu micrófono? Sí, ahí me escucho más. Ajá, un poquito mejor, sí. Sí, decía yo, pues de cuando no conocía a Dios, no conocía a Cristo, y desde muy joven, desde niño prácticamente yo sentía algo en mí que no encajaba con los demás, quiero decir, no me sentía como parte Ujú, del grupo de amigos, del grupo de escuela, no sé, inclusive en reuniones, en fiestas. O sea, yo desde niño eh, tuve sensibilidad espiritual muy profunda. De hecho, yo desde niño pensaba, yo dije, ¿por qué el hombre ha de morir? ¿Por ujú, qué alguien que, pues, tuvo vida, que tuvo experiencias, que tuvo conocimiento, que conoció del mundo, pues se pierda, ¿no? Se pierda toda esa experiencia, toda esa viveza, toda esa alegría, todo ese vigor, todo lo que vive uno en la vida. Y yo decía, bueno, pues podríamos aspirar a ser a ser eternos, ¿no? A ser inmortales. Y la verdad es que eh, sabiendo ahora que el plan de Dios original era justamente ujú, proveernos de una vida continua, sin muerte, sin maldad, sin nada. Ese era el plan original de Dios y la verdad es que yo sentía algo, o sea, y no por miedo a la muerte, porque en realidad ujú, nunca he tenido ese temor. ujú. ¿Me Ese escuchas, temor. Naile? Sí, se alcanza a escuchar. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora que conozco de la palabra de Dios, ahora que sé que inclusive Dios me preparó desde mucho antes de llegar a su conocimiento, a la profundidad espiritual, eh, con la que Él obra la salvación a través de su Hijo amado. Eh, yo voy entendiendo muchas circunstancias en mi vida que una de ellas es esa parte en la que yo nunca me sentí, no encajaba. Yo sentí que no encajaba y yo sentía algo.
en algún momento de mi vida ya adulto pensé inclusive que era alguna influencia de hechicería, de brujería, y yo dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué existe ese rechazo de los demás? Inclusive, pues parte de mi vida personal en cuanto a relaciones de pareja, pues se vio muy limitada, demasiado, ¿sí? Y hasta la fecha, creo que Dios, ahora entiendo que Dios quiere tenerme en esa condición, como lo hizo con algunos personajes de la Biblia. Entonces, creo que realmente, y reconozco que efectivamente no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hay más versículos relacionados a esa parte, pero ahorita encontré este muy afín a esa experiencia y a esa nueva vida que ahora sea, o sea, nueva identidad que ahora reconozco y Amén, que amén. pues, me identifica Muchas gracias, amigo. con los valores de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algún verso o me sigo yo con el que había? A ver, Juanita, Martita, Daily, Alex, adelante, si gustan, con confianza. Bueno, Tengo otro, ¿no? ajá, ok. Bueno, hay otra parte que ya va dentro del crecimiento en Dios, Otra vez como de que estás con un Dentro poquito a distancia. de un cristiano. Y bueno, y se Ah, ya, refiere a la perfecto. parte de, bueno, yo cuando llegué aquí, empecé inmediatamente, tú lo sabes, a frecuentar, ¿no? A conocer de Dios a través de la palabra y de las predicaciones, Ujú, enseñanzas, ujú, ujú, etcétera. Sí, y algo que me llamó la atención era la parte en que, bueno, pues eh, mis hermanos en Cristo y algunos que predicaban, inclusive, pues que ahora son pastores y están apegados a la palabra, pues evidentemente se refleja un mal comportamiento, se refleja pues, malas actitudes, ujú, no acordes, ¿no? A la voluntad de Dios. Y ujú, eso, bueno, ahora sé que sucede pues en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Eh, siempre hay quienes pues siguen viendo al hombre y no a Dios. ujú, Sí, y esa parte creo que yo la reafirmé desde un principio porque yo quería conocer más de las cosas de Dios, yo quería crecer más en su palabra y al verlo yo, porque yo me percataba los comentarios que me hacían de hermanos, de pastores, de gente pues de la iglesia aquí, y yo decía, bueno, me propuse y dije, no voy a hacer caso, no voy a mirar al hombre, voy a mirar a la persona que está enfrente y que está recibiendo palabra de Dios y la está retransmitiendo a mí, a todos, e inclusive me da mensaje, me trae revelación. Y es algo que no, en algún momento sí, tuve como que el riesgo, tuve como que el trastabilleo de alejarme, justamente derivado de eso. Y bueno, la ventaja ya afuera es que puedes tú, pues cambiar de iglesia, ¿no? Cambiar de congregación. Y bueno, pues cuando no hay otra opción, pues tienes que empezar a madurar más rápidamente ese tipo de cosas. Y la verdad es que em, tristemente veo que muchos aquí se han alejado justamente por esa parte de ver al hombre y no a Dios, ¿sí? Y Y es el algo que creo versículo que, en el cual Dios te habló, ¿nos los puedes compartir? sí, permíteme. Ujú, Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra, ujú, ¿sí? Es Colosenses 3:2. ujú, Ujú. ujú, Y bueno, realmente el versículo lo conocí después, pero ujú, yo sentí que al final, pues todos ser humano, pues tenemos áreas de oportunidad, estamos creciendo y pues nunca llegaremos a una perfección, ¿no? Entonces hay veces que ujú, en diferentes circunstancias de la vida, no nada más, bueno, la iglesia, porque pues es algo que es muy marcado, pero ujú, siempre consideramos ser mejores que los demás, siempre creemos poder más que los demás y
denigramos hasta a veces llegar a ese punto de los demás, pensando que nosotros somos mejores, ¿no? Y yo Así creo es. que en el crecimiento la palabra es importantísima esa parte, y tristemente, como les comento, veo aquí hermanos que se han alejado, muchos se han alejado por el testimonio de participantes de la iglesia, de pastores inclusive, ¿no? Y a veces pues yo he tratado, ¿no? De transmitirles justamente este versículo, de transmitirles el pensamiento que en realidad pues a quien tenemos que ver es a Dios. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, no hacia el frente, en el hombre, en la persona, en el ser humano que está transmitiendo la palabra. Esa persona es un instrumento de Dios únicamente, ¿sí? Y Dios a cada quien nos juzgará, pero por lo tanto es un instrumento de Dios que me está trayendo edificación, que me está revelando inclusive una palabra de aliento, una palabra de buscar seguir a Dios, de consuelo, de muchas cosas, ¿no? Y es lo que a veces pues dejamos de lado porque nos enfrascamos en ver al hombre y olvidamos inclusive, yo creo que ni percibimos, yo así a veces lo veo aquí, que ni perciben el mensaje que muchas veces yo, conociendo a varios de ellos ahora, por el tiempo, pues sé la parte en la que pues les ha costado, en la que han luchado, y a veces siento y escucho que me doy cuenta que es palabra para ellos, pero tristemente veo que ni siquiera pueden percibir que Dios les está hablando a su vida. Entonces creo que es una reflexión que nos ayuda, pues justamente en esto que nosotros, en el camino que estamos, y que, como yo lo manejaba aquí en la congregación, les digo, es que seguir a Cristo o conocer a Dios a través de Cristo no es ninguna afición ni un pasatiempo, es todo una profesión espiritual en la que nos tenemos que entregar, nos tenemos que dedicar para fortalecernos en cada momento, para conocer, para aprender y sobre todo para servirle, que es lo que yo creo que a todos somos llamados, a servir a Dios, y dentro de lo que Él nos... Él, eh, el, Perdón, es que hubo como un apagón aquí de luz y entonces se fue la conexión a internet, pero estoy en mi teléfono. Entonces, sí, Rolando, gracias por compartirnos eso. Finalmente, también es uno de los versos que más me impactan, esta parte de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Levantaron su mano Martita ahí en Torreón, no sé quién sea. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Malek, estoy aquí con Martita. Y bueno, relacionado con esto, un pasaje que a mí me ha impactado mucho siempre y lo conocemos como el 911 de Dios, es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pues es la confianza que tenemos que si clamamos al Señor, Él nos responde. Obviamente Él responderá conforme a su voluntad, en su tiempo, y no necesariamente conforme a lo que yo quiero. Pero precisamente donde dice la segunda parte de este verso, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor yo puedo pensar que quiero tener un auto Ferrari y Dios no me da un auto Ferrari, y lo pido con fe, pero realmente el Señor no me da un auto Ferrari para que no me secuestre, ¿no? Entonces, quiero decir, o sea,
ahí están las cosas ocultas y a lo mejor esto parece como broma, pero es cierto, ¿cuántas veces Dios no nos responde lo que queremos porque nos está librando de cosas, ¿no? Y ahí están las cosas ocultas y el Señor siempre responde. Gracias. Gracias. Alex, ¿querías Perdón, comentar también algo? Perdón, No se te me fue preocupes, es que ¿sabes qué? Se nos fue la internet. luz en esta zona, Ah, entonces ok. también se desconectó También Juanita, aquí. sí, fue por esta Sí. zona, entonces se ve los que vivimos más o menos cerca, hubo como de hecho no se fue la luz, hubo así como un flashazo nada más, pero eso fue suficiente para que se desconectara el módem. Entonces No se sé. fue Naye, se fue Juanita, te fuiste tú, Rolando, me fui yo. Sabemos también, bueno, Daily, quién sabe por qué Daily no. Se me hace que está, aunque está cerca, se me hace que está con sus datos o está en otra línea. Y No, Martita y Alex que están desde Puebla. Uh-huh. Alex, ¿querías comentar algo? Tienes la mano levantada. Sí, bueno, una que pues, ahí se ve quiénes son vecinos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como comentaste que sobre compartir un texto o una porción que nos ha, pues nos ha marcado de alguna forma, tú bien sabes algunas situaciones que hemos compartido, bueno, te he compartido, Uh-huh. y hay un texto en 1 de Juan 3, del 1 al 3, que me ha llamado mucho la atención y ha estado estas últimas semanas en mi corazón y mi mente. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y bueno, sé que estamos ya sobre tiempo, pero básicamente yo he notado 3 cosas, o sea, hay más, pero 3 cosas que a mí me han llamado mucho la atención. La primera, hay una simple palabra que el profeta dice, que el apóstol dice, mirad, ¿no? Como diciendo, esto es algo asombroso, esto es algo muy bueno, esto es algo grande, algo bonito, ¿no? Y desde ahí ha empezado a llamar mucho mi atención, porque después dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Y para mí esto es algo muy, muy importante que me ha ayudado en estas últimas semanas, que es algo que realmente no es que por mis hechos yo no me lo he ganado, sino que es un regalo de Dios, un amor que nos ha dado el Padre, algo que Él nos está dando realmente sin merecerlo, ¿no? Y la tercera opción, la tercera parte es que, como concluye el versículo 3, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que si ya ya estamos conscientes de que del amor que Dios del Padre nos ha dado, que nos regala, y estamos conscientes de que tenemos esta esperanza de que lo vamos a ver Él, creo que también tenemos que estar conscientes de purificarnos a nosotros mismos y de corregirnos a nosotros mismos porque sabemos que Él es puro. Y como Él es puro, pues obviamente tenemos que trabajar también en nosotros para por algún momento llegar a ser totalmente como Él. Claro. Eso. No, muchas gracias, Alex. Muy, muy ad hoc tu comentario, porque precisamente muchas veces como creyentes, por ahí hay un dicho que dice, lo que no te cuesta no lo valoras, ¿no? Y ciertamente el regalo de salvación y el amor que Dios nos ha derramado sobre nuestras vidas, pues realmente no nos han costado, ¿no? Y a veces no valoramos eso ni nos damos cuenta, como bien decías, que mucho también depende de nosotros. No se trata del hacer para ganarnos el cielo, porque hay veces que también ahí se puede confundir uno. Es que tengo que hacer para ganarme el cielo. No tenemos que hacer nada, pero tenemos que dar fruto en nuestras vidas. Entonces nos corresponde a nosotros ser corresponsables, ¿no? Es decir, el Señor ha hecho ese sacrificio, el Señor nos ha dado vida eterna, el Señor nos ha dado dones, talentos, el Señor ha derramado todo sobre nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros, como bien decía Alex, pongamos de nuestra parte, es decir, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y si tú te adentras en la palabra, vas a ver que sí, que hay parte que nos corresponde. Es decir, están las promesas de Dios derramadas sobre nuestras vidas, pero la palabra es muy clara. A ver, haz esto y esto y esto para que te vaya bien. No hagas esto y esto y esto para que no traigas maldición sobre tu tierra. Entonces, qué importante es no solo sentarnos y cruzarnos de brazos, por así decirlo,
sino entender que también tenemos responsabilidad, que tenemos, sí tenemos el regalo de la salvación, sí somos amados por Dios, sí somos aceptos por parte de Dios, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte sabiendo, y mucho de nuestra parte es obediencia a la palabra. Esa yo podría resumir que es nuestra parte, la obediencia que tú y yo necesitamos implementarle a la palabra, porque bien comentaba también Rolando, ¿no? Pues hay gente que conoce y es pastor o líder o predica o hace muchas cosas, sí, pero cuando no somos obedientes a la palabra, pues finalmente pudiéramos tener como fruto de hombres, es decir, intentar forzar un fruto espiritual a partir de nuestra propia carne. Y las cosas no son así. Se nos volvió a ir la luz y se dieron cuenta cuando estaba Alex. Ya me comentó Deli que se le fue la luz. También Juanita vino y regresó, o regresó y se fue, pero ya está por acá otra vez. Entonces sí, fue la zona de por aquí. De hecho, afortunadamente no se fue, sino que nada más como de que hubo un bajón. Pero pues con ese es suficiente para desconectar el internet, bueno, el módem. Gracias, Alex. Voy a leer el último versículo. También gracias, Male, por tu comentario. En ese momento también hicimos ahí switch de computadora. Sí, no se preocupe, Juanita. También acá nosotros se nos fue. Entonces, en lo que reconectamos, se fue a Juanita, a Daily, a Rolando, a la hermana Naye, yo creo, también. Todos los que estábamos por esta zona se nos fue, pero ya estamos por aquí. Bueno, vamos a terminar con este verso que les quiero leer, que ya, ok, Proverbios 30, 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Algunos estamos pasando por transición laboral, económica, pero no solo va en ese sentido este verso. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Sí? Saber que la vanidad y la mentira, como hijos de Dios, pues no va con nosotros. ¿Sí? Y me encanta la segunda parte, dice, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Mira, muchas veces en la dinámica materialista podemos suponer, cuando yo tenga tal cosa, cuando yo tenga tal ingreso, cuando yo tenga tal casa, cuando yo tenga tal auto, y podemos poner como la expectativa, la meta, ahora sí voy a ser feliz, voy a estar pleno, voy a estar en plenitud. Y no es así. Y me encanta esta parte, este proverbio, porque dice, no me des ni mucho ni poco, ¿no? O sea, no me des ni el extremo de tener mucho, ni riquezas, ni pobreza tampoco. Manténme del pan necesario. Y mira, yo sé que los que estamos aquí, pues hemos pasado a veces por situaciones complicadas, cada uno de nosotros. A ver, bajar todas, ya bajé manitas, porque si no ya no sé, ahí está ya. Por situaciones económicas difíciles, pero cuando tuyo, y por eso regreso y con esto concluimos, es importante que oremos la palabra. Y cuando nos damos cuenta que la provisión viene de parte de Dios, no nos va a faltar el pan. Posiblemente, y lo he platicado en distintos momentos, quizás pues no haya para carne, pero hay para frijoles y a veces hay que echarle más agua a los frijoles, como dice el dicho. Pero Dios nos da lo suficiente, ¿sí? Dice, no sea que me sacie, versículo 9 de Proverbios 30, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Mira, no tenemos que alucinar, pero imagínate que te sacas la lotería. Apenas estaba viendo un anuncio de uno que se sacó 1.500 millones de dólares en una lotería en Estados Unidos. Obviamente, ya bajo impuestos y todo este rollo, sería como la tercera parte lo que le queda, como unos 500 millones de dólares. Eran 800, pero 500, punto. Y no lo encontraba, no ha ido a reclamar el premio, fue el último que supe.
normalmente las personas que les pasa esto, muchas de ellas se desconchinflan. Porque imagínate que tienes acceso a todo. A todo, puedes viajar, mañana ir a París, comprar lo que quieras, y mira, cuando tienes dinero los amigos aparecen, ¿no? Pero las personas que llegan a este extremo se desconchinflan porque pierden el piso, pero al mismo tiempo se dan cuenta que ese dinero no te da la felicidad, ¿sí? Y muchos de los ricos, ricos en extremo, se sienten solos. Son personas que sufren depresión, sufren inseguridad. Ahora no te estoy diciendo que sea malo tener, ¿no? Pero es cuando tu corazón está ahí, dice, no sea que me sacie y te niegue. Es decir, pues ¿dónde está Dios? No lo necesito, tengo todo lo que quiero y más. Es más, y ni me lo acabo, ¿no? Dice, o tampoco que siendo pobre hurte. Sabes que Dios ve tu necesidad económica, la necesidad de tu corazón, tu necesidad emocional. Y cuando tú y yo entendemos, como vimos en Romanos, que Dios nos ama y que nada nos podrá separar, vamos a estar tranquilos. Vamos a orar, se nos fue el tiempo. Con los 2 apagones que tuvimos que hacer ahí algunos ajustes, pero pues gracias por este tiempo. Vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias porque tú eres fiel y verdadero en nuestras vidas. Gracias porque en esta noche tú hablaste a nuestros corazones, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, aún en medio de la imposibilidad tecnológica por momentos, gracias porque yo sé que tú hablaste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pido que cada uno de nosotros podamos seguir alimentándonos en tu palabra, Señor, y deleitarnos en tu palabra, orar tu palabra. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Familia en Cristo, Dios les bendiga. Ya me pasé del tiempo un minutito. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Amigo, que estés muy bien, Alex. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Daily, Martita, Buenas Male, noches. amigo Rolando, Juanita, Alex, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.